Buenas noches a todos. Siempre quiero reiterar las bienvenidas, considerando las circunstancias, siempre estoy agradecido de que todos podamos escuchar de la palabra de nuestro Señor. Yo estoy agradecido de que los hermanos hagan un esfuerzo para mantener las reuniones siempre y que que podamos apreciar la misericordia del Señor en mantenernos escuchando su palabra. Los invito a que podamos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 22. Evangelio de Mateo. Vamos a leer una historia. Uno pasa de largo, que no es una historia muy comentada, es difícil realmente porque uno la lee y llega a considerar algunas cosas, y si se tomara aislada la historia también, uno diría, ¿por qué esto está aquí? Leamos desde el versículo 22, Mateo, capítulo 15, partiendo desde el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hasta aquí la lectura. La razón por la que llega a ser un pasaje difícil es porque choca con nuestra concepción de las cosas. Uno dice, cada vez que uno piensa en el Señor, dice, Él es misericordioso, Él incluso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso un hermano lo oró, y eso es totalmente cierto. Pero acá en esta historia hay una oveja, hay una persona que está perdida, y el Señor dice, no, al principio ni siquiera le habla. Eso choca con lo que sabemos de los evangelios, pero quiero que veamos que la actitud de la mujer, que la actitud del Señor, y que esta historia es tremendamente cierta, es tremendamente útil, y es tremendamente increíble la actitud de todos los personajes en esta historia. Y es una historia real, ocurrió. Ahora, lo que quiero que nos concentremos primero en ver lo difícil que era para esta mujer tener la actitud que tuvo. ¿Por quién es esta mujer? Lo segundo es, ¿por qué esta actitud estuvo súper correcta? Y lo tercero es, ¿por qué nosotros, al tener la oportunidad, realmente nos preguntemos si es que actuamos así o no? ¿O por qué es tan normal que no seamos como esta mujer? Vamos a verlo parte por parte. Lo primero que quiero que nos fijemos es que la actitud de la mujer al llegar, al principio debía ser tremendamente contraria. Jesús, el versículo 21 nos dice que estaba en la región de Tiro y Sidón. Y si alguien sabe acerca de la historia de la Biblia, sabe que Tiro y Sidón eran regiones gentiles. Por lo tanto, los que vivieran en estas regiones no serían agradables hacia pueblo judío, como era el Señor y los discípulos, y básicamente cualquier lector principal o de los primeros miembros de la iglesia del que leyera primero el Evangelio de Mateo. Los judíos, que era el pueblo de donde vino el Señor, eran tremendamente rechazados en estas ciudades. Además, se dice que esta mujer era cananea. Marcos, que es el otro lugar donde está esta historia, nos aclara y nos complementa diciendo que ella era siro-fenicia, pero acá se alude a que es cananea para enfatizar el hecho de que ella es descendiente de todos los que fueran enemigos de Israel. O sea que esta mujer, por legado, por contexto social, por el lugar geográfico donde vivía, solamente podía ser hostil contra el Señor.
solamente podía esperarse de ella no solo que ella fuera hostil, sino que el Señor no estuviera en una posición agradable a la hora de conversar con ella, porque habrían estos roces. Es básicamente como esos chistes donde uno dice, ¿qué pasaría si pusiéramos, no sé, una persona del país A con el país B, y uno sabe por historia que estas dos personas del país tanto y tanto se odian? Como, ¿qué pasaría si pusiéramos un israelí con una persona de Pakistán o con un árabe? Sabemos que el resultado no sería el mejor. ¿Qué pasaría si pusiéramos en el contexto de un país racista a una persona de la raza A y una persona de la raza B? Esa es la situación. Hay un choque cultural fuerte acá. Además, en este sentido, el Señor ya estaba predicando en muchas ciudades judías. Sin embargo, en este capítulo se va a una ciudad gentil, porque lo más probable es que quería descansar, que realmente lo estaban acosando tanto y contra su enseñanza, que es muy probable que él se fue a esta región más que nada, no para predicar, sino que quería alejarse un poco de las multitudes y que dejaran de acosarlo. Es como si a tío Juan, él se fuera, le pagáramos de vacaciones todos los pasajes y se fuera a alguna islita, y justo en la recepción del hotel le tocan la puerta y le dicen: Juan Seguele, ¿usted? Lo reconocí. ¿Sabe que tema con el pasaje de Cantares y su interpretación teológica y cómo aplicar la cristología del mismo? ¿Me podría dar unas 2 horas para conversar acerca del pasaje y por qué las palabras hebreas no están bien hechas acá según algunos comentaristas? Y él diría: grandes vacaciones. Y claro, eh, es divertido, pero claro, uno no se espera que haya una mujer así en una región así. Es todo lo contrario. Pero lo que sorprende es que versículo 22, versículo 25, versículo 27, la mujer siempre le llama Señor. Cuando ella va con él y le ruega, lo primero que le dice es Señor, hijo de David. Esta mujer tiene mucho más clara la película que muchas personas del Evangelio de Mateo antes de este capítulo. Antes de este capítulo muchos dudaron de su enseñanza, dudaron de lo que él hacía, incluso lo acusaron de andar echando demonios en el nombre de los demonios. Pero esta mujer se acerca y le dice Señor, afirmando su deidad, afirmando que él es superior a ella. Eso es increíble, eso no se puede creer. Hijo de David, además. Hijo de David, eso es que ya tiene una comprensión teológica increíble. Y le dice: ten compasión de mí, tú eres superior, y tú puedes hacer más que yo, y tú tienes control sobre todo, y te pido tengas compasión. Eso le está diciendo ella, siendo de un país lejano, de una casa donde nadie creían las cosas, ni en los judíos, ni en el Dios de Israel. Tú como Señor, tú como Rey, tú como soberano, te pido, ten misericordia de mí. Y es increíble que 3 veces le dijera Señor, porque la primera vez es para rogarle, la segunda parece que no quiere ayudarla, ella le insiste y aún le llama Señor. A pesar de que se aleja, ella se mantiene. Y en la tercera ocasión, cuando el Señor al parecer le da un insulto que en la época donde nadie se atreve a dejarse insultar, ella le dice, sí, Señor. Le sigue llamando Señor. En ninguna parte se cuestiona quién es Señor y quién es siervo. En ninguna parte ella duda que Él está al control, que Él es superior. Ahora, cuando el Señor Jesús le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros, y al principio le dicen, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, esto se lo dice a los discípulos, es increíble también que realmente él no estaba mintiendo, es verdad, él era el Mesías prometido del pueblo de Israel.
A veces a nosotros se nos olvida, Iglesia de Dios, que el Mesías fue prometido no a nosotros por genealogía. Nosotros no somos judíos. El pueblo de la promesa no nos incluía. Es una obra de tremenda misericordia de parte de Dios que nosotros somos incluidos. A veces no lo oramos. Es súper raro escuchar a un hermano orar diciendo gracias porque te acordaste de nosotros, no siendo de tu pueblo. Nosotros tenemos, pero casi marcado en la sangre, que nosotros somos el pueblo y nadie más. Ahora, lo que también es interesante es que el Señor realmente no le habla. Después le dice, no fui enviado, pero la mujer, cuando escucha la tercera respuesta, y esta respuesta es fuerte, le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos. Primero él fue enviado a las ovejas, y ahora es a los hijos. Pero la única forma en la que él le llama a esta mujer y a su pueblo es los perros. Ahora, en la Biblia, normalmente uno escucha la palabra perros y se imagina los coyotes o los animales carroñeros de los que habla Pablo en Filipenses. Me parece que era Filipenses cuando dice cuidados de los perros, de los malos obreros. Pero esta no es la palabra para esos perros. Hay dos palabras para perros y esta no es. Cuando se refiere a perros, acá, se refiere a animales domésticos, por decir algo, al poodle o al animalcito lindo que uno tendría en las casas, no se refiere a carroñeros. No era un insulto tan grande, pero realmente se está refiriendo a que hay un estatus de hijo y hay un estatus de perro. Y ningún padre sería lo bastante injusto para darle comida primero a los animales antes de a los hijos. Y es increíble que él está diciendo que él en sí mismo, que la salvación, le está diciendo, entre comillas, viene al mundo, pero vino a otro pueblo. Pero ella le dice, pero Señor, o más bien le dice, Señor. Y esta respuesta quiero que piensen, que cómo sería para nosotros si nos dijera esto. Cuando le dice, Señor, aún los perrillos comen las migajas. ¿Se acuerdan? Porque son animales domésticos. No piensen en carroñeros que viven afuera, piensen en el perrito de la casa. Aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. De alguna forma, esta mujer no se siente insultada ni de broma, no se siente rebajada ni de broma, porque ella sabe que ella es menos y está delante del Señor del universo. Además, es tremendamente increíble que ella le está diciendo, Señor, el pan que tú ofreces, la comida que tú ofreces, la misericordia que tú ofreces es tan grande que tú puedes saciar total hijos, que tú puedes saciar hasta morir a tus hijos llenando la mesa de exquisiteces y aún así caerá suficiente para que los animales de la casa se puedan alimentar. Ella le está diciendo, yo no quiero luchar por mis derechos, cosa que quizá nosotros haríamos. Yo no quiero sentirme insultada, cosa que nosotros sí o sí haríamos. Y yo no quiero sentirme menos como si fuera algo malo. Ella le está diciendo, Señor, yo soy menos, tú eres más. Señor, yo no soy nada y tú eres el Señor del universo. Pero también sé que tu misericordia es tan desbordante, que es tan única, que es tan infinitamente grande, que tú puedes salvar a tu pueblo. Y aún así, esa misericordia se va a desparramar a todas las naciones. Y ella está mirando más allá de David y está llegando a Abraham, al principio de nuestra escritura, donde Dios le dijo a Abraham mismo, por medio de ti serán benditas todas las... Tiene que haber sido súper difícil para ella. Pero el Señor le dice, grande es tu fe. Solo 2 veces en el Evangelio se dice, grande es tu fe, y el contexto siempre es el mismo. Había un centurión que le pidió al Señor, pero le dijo, tú eres un hombre de autoridad, como yo soy un hombre de autoridad. Yo le dice a uno, ve y va, y le digo a uno, ven y viene, y tú tienes toda la autoridad del universo. Por eso no entres a mi casa, no soy... Claro, es como la misma situación, es la misma situación. Hasta ahora en el Evangelio de Mateo, el Señor, solo al centurión, el hijo del centurión había sanado en el contexto gentil, pero es realmente una fe preciosa. Por eso es
quiero transportarlo acá al texto y quiero hacernos pensar en una cosa. Cuando ustedes, yo creo que acá muchos son entendidos de la palabra, pero cuando tienen la palabra en la mano y cuando la tienen, pero calzada en toda la situación, metida en la cabeza, yo les pregunto, ¿confían más en lo que leen o confían más en Dios? Yo hace un tiempo estoy conversando con unos hermanos, tremendamente amigos míos, hombres de Dios, con lo que estamos hablando del libro de Proverbios, y hace un tiempo hemos estado discutiendo de esas discusiones que se pasa bien para conversar y nos dimos cuenta que el libro de Proverbios hay una parte que es súper polémica. Es la parte de las promesas, ¿son literales o son indicaciones? No, no hay que tomárselas en serio. Y es una polémica muy grande porque Proverbios, por ejemplo, dice ningún daño viene al justo, mas los impíos están llenos de pesares, en el capítulo 2. Y, y uno dice, bueno, eso en la vida real no pasa, no hay que tomarlo en serio. Pero por otro lado, decimos, oye, pero es palabra de Dios, deberíamos tomarlo algo en serio. Y yo creo que, y mi conclusión siempre ha sido, en base al tema del libro, es que el punto del libro no es las promesas, el punto es temor de Jehová. El punto es cuando todo va mal, cuando pareciera que todo sale mal. ¿Tú confías en Dios? Cuando pareciera que Dios, que el Señor no habla, que está pero calladito, como con esta mujer. Cuando pareciera que sus promesas no son para ti, como, como pasó con esta mujer. Cuando parece que todo va en contra tuya, que lo único que queda es humillarte delante de Él, como esta mujer tuvo que hacer. Yo te pregunto, ¿tú lo has hecho? Muchas veces leemos la Biblia y cuando vemos que contradice con lo que vemos en la tierra, decimos, ah, esta parte tenemos que interpretarla según lo que vemos. Pero ¿en qué mundo se tiene que interpretar la palabra de Dios en base a lo que ves? Tiene que interpretarse en base a lo que Dios dice. Dios es. Dios es un Dios misericordioso, lleno de misericordia, lleno de cuidado. Así que lo que hizo esta mujer básicamente fue pues también es de aquella que escuché, hijo de David, es imposible que no se voy a respetar toda decisión que tomes y te voy a seguir pidiendo lo que te pido porque tú estás en control y yo no. Acerca de este mismo texto, un hermano comentaba, si pudiéramos hablar con esta mujer, estoy seguro que nos diría, eso que hice fue súper difícil. Fue súper difícil porque tuve que mirar más allá de las circunstancias y recordar quién es el Señor y ver quién es el Señor. Que si parece, no juzguen con los designios del Señor. Si parece que sus... Mira, es verdad, este mundo está arruinado. Este mundo tiene todo lo que no queremos. Este mundo es, pero horrendo. Este mundo es difícil de creer que un Dios bueno y soberano y tierno lo está llevando a cabo. Pero eso no tiene por qué significar que Él no está acá. Él sabe más que nosotros. Él sabe mejor que nosotros. Él la tiene más clara que nosotros. Así que es realmente un insulto si nos ponemos que lo juzgamos por lo que vemos. ¿Él es misericordioso? Sí. ¿Se ve como que es misericordioso? No. ¿Eso le quita estatus? No debería. Estimado, yo sé que tu vida puede ser súper difícil. Yo entiendo que quizás juzgas y dices, pero ¿cómo puede ser que Dios sea tan bueno como ustedes siempre me dicen si veo tantas cosas? Ese es tu problema. Tienes que ir más allá de eso. Tienes que
pensar, ¿Él es tu Señor o no? Si es Señor, puede hacer lo que quiera. Y si es bueno, va a hacer lo que quiera y lo va a hacer bien y lo va a hacer con misericordia para darte un favor. Estimado, la decisión más grande del gran Rey y soberano Señor del universo, yo voy a ir a esa cruz y voy a morir por ellos, para que aún en su insensatez, en su descuidado por mí y en su alejamiento por mí, yo voy a morir por ellos. Esa es la promesa, esa es la base. Tú puedes confiar, aun si todo se ve mal, porque eso no quita que Él murió por ti en la cruz. Claro, la vida se ve mala. Claro, no podemos ni salir de la casa. Claro, nos llegan enfermedades. Claro, pareciera que a veces nuestra salud es como una ruleta, donde los doctores lo único que nos dicen es 25% probabilidad de que puede que te mueras. Y uno dice, yo no voy a dejar de alabar a mi Señor por eso, porque Él sí o sí murió en la cruz por mí. Vengan las circunstancias que vengan, estimados, si no has creído en la cruz de Cristo, no tienes base para vivir. Y yo te pido que veas esta historia y te preguntes, ¿lo juzgas por las circunstancias? ¿Porque no se cumplen sus promesas? ¿O lo juzgas porque puede hacer lo que quiera? Si Él es Dios, es misericordioso y bueno, y murió por ti en la cruz. Ve con Él. Él es Señor. Él es Señor. Y como Señor, tomó forma de siervo y fue a la cruz. Vino a salvar lo que se había perdido. Primeramente a los judíos, y su misericordia es tan grande que se derramó a todo el mundo entero. Todo el mundo. Cree en la cruz bendita de nuestro Señor y serás salvo. Muy bien, muchas gracias, hermano Cristian. Vamos a darle el pase ahora a nuestro hermano Juan, quien va a continuar en la segunda parte de esta predicación del Evangelio. Ahí tenemos a nuestro hermano Juan. Adelante, Juan. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias como dijo Cristian, apreciamos que ya estén. Y con el ánimo, deseo esperamos, por supuesto, un deseo sincero de escuchar la palabra de Dios. Y específicamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar tan agradecidos por el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Dios para nosotros. El Evangelio es el mensaje glorioso de Dios para un pecador que está lejos de Dios. El Evangelio es el mensaje que trae la salvación a nuestras vidas. Voy a leer en Lucas 10, pero me doy cuenta que no tengo el tiempo para tratar todo el pasaje. Acabo de llegar a esa conclusión hace unos minutos. Por lo tanto, la primera parte la voy a dejar de lado, creo, pero la leo. Lucas 10 y 25, solo Lucas relata esta historia. Se llama del buen samaritano, y usted ha oído hablar de un buen samaritano, ¿verdad? Sí, más de alguna vez. Cuando una persona hace bienes, alguien dice, oye, es un buen samaritano. Es un buen samaritano. Siempre anda haciendo el bien a los demás. Un buen samaritano o una buena samaritana, hombres y mujeres. Y esto es, ahora, el buen samaritano es una historia que el Señor contó. Pero esa historia comienza recién en el versículo 30. Pero antes del versículo 30 está por qué el Señor cuenta esta historia. Esta historia es la respuesta de Cristo a un hombre
a un hombre que se llama intérprete de la ley. Dice el versículo 25, y aquí un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley es uno que conoce la ley, no solo la conoce bien, la enseña bien, la interpreta. Así que es un hombre conocedor de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y este hombre se acerca al Señor. Mire, tiene un buen conocimiento, pero es de un espíritu malo probablemente, tiene malas intenciones. Este hombre conoce la palabra de Dios y tiene malas intenciones con el Señor. Porque su motivación al acercarse a Cristo en realidad no es para conversar de la ley, ni para aprender más de la ley, ni para saber tal vez que el Señor le interprete a él la ley que el Señor escribió. Este hombre no sabe que está frente al escritor de la ley. Esta ley que él cree conocerla muy bien y que la enseña tal vez piensa muy bien, es un maestro, como diría el Señor a Nicodemo, eres maestro de Israel y no sabes esto. Si este hombre supiera con quién está hablando, este hombre le preguntaría, por supuesto, al Señor y querría aprender más. Le pregunta, pero para probarle. La intención es mala. La motivación es mala. Como alguien dijo, es de un espíritu malo. Maestro, le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? ¿Ese es un lenguaje propio de la religión? Sí, ese es el lenguaje de la religión. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué obra tengo que hacer para que Dios me reciba en su presencia? Pensando que el cielo es una ganancia para él por su comportamiento tan correcto delante de Dios, olvidándose que el hombre es un pobre, miserable pecador que solo merece la condenación. Pero este hombre le dice al Señor, ¿qué haré? Y el Señor le dice, sabiamente le contesta o le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Con quién está hablando el Señor? ¿Con un intérprete de la ley? Lo que está preguntando el hombre, ¿lo sabe? Sí, lo sabe. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo cumple? Y entonces el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el hombre responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe lo extraordinario además de este pasaje? Que el Señor le dijo, muy buena respuesta, excelente respuesta. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Si lo haces, vivirás. Si haces esto, en realidad, cumplirás la ley de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que amar al Señor mi Dios con todo el corazón, con toda mi alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eres capaz de hacer eso? ¿Quién es capaz de hacer eso? Amar a Dios con todo el corazón. Y no solo amar a Dios, sino que amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es imposible. Debido a nuestra naturaleza absolutamente pecadora, el ser pecadores nos imposibilita para hacer el bien. Pablo en su epístola a los romanos acusa, hay como 16, no recuerdo, o 18 acusaciones para el hombre. En una de ellas dice, no hay bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Así que si tú piensas que realmente eres una buena persona,
que hace el bien a los demás y que con eso sería como suficiente para llegar a la presencia de Dios, estás absolutamente ciego, equivocado, lejos y más lejos de Dios al pensar de esa manera. Y entonces el Señor le dijo, bueno, haz esto y vivirás. Hazlo. Y el hombre, por supuesto, no puede. Y entonces, queriendo justificarse a sí mismo, pregunta en el 29, ¿y quién es mi prójimo? ¿Él lo sabe? Sí, lo sabe. Pero no se olvide que la intención del corazón de este hombre es mala. Y entonces el Señor cuenta la historia. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y versículo 31, el Señor dice en la historia que descendió un sacerdote por aquel camino, un sacerdote judío, por supuesto. Viéndole, pasó de largo. Creo que la idea es que este cruzó como para el frente del camino, si es que hay, no quiere pasar cerca de él, quizás para no contaminarse. El levita, uno que trabaja en el templo también como el sacerdote, pero con otras labores, llega cerca también de aquel lugar y vio al hombre caído, casi muerto, y pasó de largo. Pero un samaritano, y los samaritanos son enemigos, por así decirlo, casi de Israel, aunque habitan en la misma región, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y guardándole o poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, a una hospedaje para él y cuidó de él. Y no sabemos por cuánto tiempo. Otro día, dice, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y el Señor pregunta, ahora vuelve al intérprete, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Como dije, no puedo hablar mucho del intérprete de la ley, tengo como 20 minutos más o menos, pero dice allí, hablemos entonces de la historia esta, llamada El Buen Samaritano. Hay 4 personajes aquí. Hay un hombre que cae en manos de ladrones. Hay un hombre que le roban todo y le golpean tanto que lo dejan prácticamente muerto. Tal vez estos ladrones, bueno, están los ladrones también. Estos hombres piensan tal vez que le han dado muerte. Se fueron, dejándole medio muerto. El 31. Ahí está, por supuesto, el sacerdote, está el levita y está también el samaritano, que es lo que hacia quien el Señor quiere que este hombre ponga atención. Y es hacia él que nosotros también prestemos atención. Todos estos personajes aquí tienen que ver con nosotros. Este hombre que desciende desde Jerusalén a Jericó no es sino una muy buena figura del pecador que cada paso que da es un descenso. Cada vez se aleja más de Dios. Jericó está muy abajo. Por eso dice aquí que desciende de Jerusalén a Jericó. Es más, si uno mira con detención todavía y quiere encontrar más detalle de esta historia,
el Jericó es la ciudad llamada por tanto tiempo la ciudad de la maldición. Es la ciudad que maldijo Dios en la antigüedad, Jericó. Y este hombre desciende de Jerusalén, la ciudad de Dios. Desciende a Jericó. Así es con el hombre, así es contigo si estás sin Cristo. Tu andar en este mundo es un descenso. Cada paso te aleja más de Dios, aun cuando tú no te des cuenta. Tal vez estás pensando que sí, de vez en cuando haces cosas agradables a Dios. Pero mira, cada obra que haces, te aleja más y más de Dios. Este hombre desciende, como tú, desciende y desciendes y desciendes. ¿Cómo podrás volverte a Dios? Estás imposibilitado de hacerlo. Caes en manos de ladrones y le dejan medio muerto. ¿Cuántos ladrones han habido en la vida tuya? El mundo está lleno de ladrones. No me refiero literalmente a los ladrones que existen, pero me refiero a tantas cosas que roban lo mejor, si es que podemos decir así, que el hombre pueda tener. En realidad estás despojado. No tienes nada para Dios. Aquí dice que lo dejaron medio muerto. Dios aún es más explícito, por así decirlo, más adelante. Y la Escritura, Dios en su palabra, la Biblia, la palabra de Dios dice que el hombre sin Dios, sin salvación, sin Cristo, que jamás ha confiado en el Señor, es un hombre o una mujer que está muerto, espiritualmente está muerto, muerta. Agrega el apóstol Pablo, muerto en nuestros delitos y pecados. ¿Qué necesita un muerto? ¿Hacer obras? ¿No puede? ¿Está muerto? ¿Qué necesita un muerto? Vida. Ahí está Lázaro 4 días en el sepulcro. ¿Puede hacer algo Lázaro por sí mismo? ¿Está lleno de vendajes? ¿Está lleno? ¿Puede hacer algo Lázaro? Nada. Así es con el pecador. Así es contigo. Si todavía desprecias al Señor y Salvador nuestro, si todavía no has, aun cuando has oído el Evangelio, aún no lo crees en tu corazón, todavía no has confiado en Dios, su palabra, si todavía esa es tu vida, estás muerto, estás muerta, necesitas vida, vida espiritual, vida de Dios, vida que solo Dios otorga. Y Él, dice Pablo a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Así como Lázaro recibe vida de parte de Cristo, el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Lázaro salió. Lázaro, ven fuera. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado? ¿Cuántas veces has oído el llamado de Cristo para darte vida? Estás muerto. Estás muerto. Pasa la religión por al lado tuyo, no puede hacer nada contigo. Pasa el sacerdote, pasa el levita. Pueden pasar todos los religiosos, millones de religiones al lado tuyo. Jamás te darán vida. La vida no la da la religión. La vida no la da las obras buenas. La vida que necesitas, que es vida de Dios, vida espiritual, se llama vida eterna. Solo la otorga el Dios que es vida. Necesitas vida. Estás muerto. Y ya hablé entonces del sacerdote que cuando lo vio, dice el versículo 22, perdón, el 24, el 23, asimismo, descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El levita hace exactamente lo mismo y son los dos hombres más representativos de la religión. Son hombres que sirven a Dios. Se supone en el templo. En el templo, mira el ejemplo que usa el Señor. Un sacerdote, un levita, que se supone que son servidores de Dios, que conocen al Señor, pero no tienen ni una pizca, iba a decir, ni un gramo de compasión
y tampoco tiene la capacidad. No tiene ni el ánimo, ni el deseo, ni el corazón, ni el amor, ni la misericordia. Nada. Para un pobre pecador que yace. Pero, dice el versículo 34, pero un samaritano que iba de camino, pareciera que no va a ningún lado, pero va por ahí, un samaritano. ¿Sabe que al Señor una vez para insultarlo lo dijeron que era samaritano, que tenía demonio? Samaritano. Aborrecido a los samaritanos por Israel. Sí. Acuérdese de Juan 4, la mujer samaritana. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La historia es antigua, no puedo explicarla. Israel ya está dividido en dos. Samaria será la capital del reino del norte, pero es una historia para otra vez. Samaritano, quédese con eso. Los samaritanos son aborrecidos en el pueblo de Israel. No hay simpatía para él. Al contrario. Pero este samaritano da una muestra de compasión, da una muestra de preocupación. Este samaritano nos dará una tremenda lección de amor por el prójimo, porque de eso está hablando el Señor, del prójimo. ¿Cuál era el mandamiento? Amarás al Señor y luego amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Dice. ¿Quién es mi prójimo? Dice este intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Y en la historia el Señor le va a decir quién es. Y dice el versículo 23, el samaritano va de camino. Va de camino. ¿Cuánta figura preciosa hay aquí? Aplicada, por supuesto, a la vida nuestra. El Señor es como el samaritano. Va de camino. Va de camino. Sí, hace 55 años casi. Pasó por mi vida, iba de camino. Y en su misericordia y gracia vino a mí. Y por medio del Evangelio me mostró su bondad, misericordia y sacrificio allí en la cruz. Y Él en su gracia y misericordia obró en mi corazón para que estuviera atento como Lidia. Dios abre su corazón para estar atento al Evangelio y creerlo. El Señor va de camino. ¿Cuántas veces ha pasado por tu vida por medio del Evangelio? ¿Cuántas veces has oído de Él y de su obra allí en la cruz? ¿Cuántas veces has oído del amor de Cristo por ti? ¿Cuántas veces has oído de cómo sufrió allí en el Calvario cargando los pecados que nosotros cometimos? El Evangelio glorioso que habla de Cristo. Y este samaritano va de camino. Pero mira, se acerca a él. No pasa de largo, como el sacerdote y el levita, sino que vino cerca de él. Sí, el Señor vino a nosotros. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a nosotros, vino a este mundo. Vino al pecador. Buscó a los pecadores. ¿Sabe cuál fue la crítica más grande de los fariseos y escribas en Lucas 15? Cuando ven al Señor y ven que el auditorio que escucha las enseñanzas de Cristo son pecadores, son cobradores de impuestos, publicanos. Y entonces esta gente dice, los religiosos de aquel entonces dicen, a los pecadores recibe y con ellos come. A los pecadores recibe. Sí, Él vino a recibir, Él vino a buscar pecadores. Él vino a buscarte a ti. Todos pecaron, por tanto vino en busca tuya. El hecho que no admita que seas pecador no quiere decir que no seas pecador, porque Dios dice que eres pecador, no yo. Dios dice todos pecaron. Todos pecaron y están destituidos, es decir, están la gloria de Dios o la presencia de Dios, más bien la presencia de Dios está absolutamente lejos del pecador.
Destituido significa que la gloria de Dios o la persona de Dios, la presencia de Dios es inalcanzable, a menos que ese pecado en tu vida sea borrado. Y entonces el samaritano dice ahí en el versículo 33, vino cerca de él. Es una historia tremendamente tan vívida, ¿verdad? Tan vívida. Vino cerca de él. Gracias, Señor. Tendríamos que cada creyente en Cristo, cada momento decirle, gracias, Señor, que viniste a mí. Viniste cerca mío. Hablaste por medio del Evangelio, hablaste a mi vida, a mi corazón. Y viéndole, ¿qué es lo que vio? Vio a un pobre hombre casi muerto, lleno de heridas. Ahí está tirado en el suelo. Y nadie ha sido capaz de ayudarlo. Nadie ha querido ayudarlo. Nadie puede ayudarlo. Mire lo que ocurre ahora. Y cuando lo vio, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Sabes quién más fue movido a misericordia? Los hermanos, si le pregunto, tienen que saber quién más fue movido a misericordia. El padre de Lucas 15, el padre del hijo perdido, cuando vuelve el hijo a casa y ya trae una oración aprendida para decírsela a su padre, a ver si me acepta, no como hijo, me conformo, quedo tranquilo y satisfecho si logro que él me acepte como un jornalero. ¿Pero qué pasó? El padre lo vio de lejos y corrió, sin importar su edad, sin importar nada. El padre corre ¿a quién? A un joven o un hombre joven, andrajoso, sucio, hambriento, corre hacia él. Lucas 15 dice, se echó sobre su cuello y le besó. Pero antes está la misma frase, movido a misericordia. Es exactamente igual, movido a misericordia. Al ver a su hijo en el estado en que viene, corre hacia él. El samaritano, al ver el estado en que está este pobre hombre, es movido a misericordia. La viuda de Naín que lleva a enterrar a su hijo único, el Señor la ve y el Señor fue movido a misericordia. Y le dijo a la mujer, no llores, no llores. Movido a misericordia. ¿Sabe lo que significa la palabra misericordia allí, en esos pasajes? Intestinos, spranch nisomai, el griego spranch nisomai. Es como cuando alguien dice mis entrañas se conmovieron. Al ver tanto dolor, mis entrañas se conmueven. Al ver el estado de alguien, cómo sufre, mis entrañas se conmueven. Y las entrañas de este hombre se conmovieron como se conmovieron la del padre, del pródigo, como la de Cristo al ver a la viuda llorar porque su hijo había muerto. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Solo misericordia. Así le dijeron a Saúl, el profeta. Misericordia quiero. No sacrificio. Misericordia. Splanch nisomai. Mis intestinos, mis entrañas se conmueven a ver el dolor. Y así es Dios. El amor de Dios. El amor de Cristo. El samaritano, entre paréntesis, es una figura de Cristo. El pecador que está medio muerto es una figura nuestra. El levita y el sacerdote son figuras de la religión. Los ladrones es todo la maldad que existe en este mundo, el pecado que nos quita tanto. Pueden haber más si quieres. Pero dice el versículo ahora. El 34.
Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuidó de él. Primero se preocupa de sus heridas, y luego se preocupa de llevarlo a un lugar seguro. Luego él mismo personalmente lo cuida. Y luego tiene que seguir su camino, pero va a volver. ¿Qué le parece, hermanos en Cristo? Él va a volver. ¿Sí? Él va a volver. El mesón, algunos dicen que podría ser hasta figura de la iglesia, pero no importa. Nuestros ojos deben centrarse en el samaritano, que es figura del Salvador. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, al dueño de aquella casa de hospedaje, lo que sea, y le dijo: cuídalo, cuídamele, cuídamelo a mí, como que es mío, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Sí, el samaritano regresará. El samaritano vuelve. Y cuando él vuelva, hermanos amados, él va a pagar todo lo que hemos hecho en su servicio, sirviendo a los demás, predicando el evangelio, como sea. El servicio que se hace al Señor en el tribunal de Cristo. El Señor sentado en aquel tribunal, la ve más. Entonces Él va a premiar todo servicio que Él encuentre, que fue hecho para Él. Preciosa historia. Pregunto, ¿hay por ahí alguien que cayó, que ha vivido lejos de Dios? Y ladrón tras ladrón han ido robándole más y más y más y más. Cuyo estado vuestro es un estado de muerte, lejos de Dios. Necesitas a Dios, necesitas a Cristo. Así como este hombre, si no hubiera pasado este hombre al lado suyo, este hombre que, aún aborrecido por tantos, quizás del que menos esperaba que hiciera algo, pero fue movido a misericordia. Sus entrañas se conmovieron, su amor, su compasión fue más grande. El estado perdido de este pobre, el estado en que se encuentra, hacen que las entrañas se conmuevan del samaritano. Tan muy parecido a nuestro Señor, una preciosa figura. Cuánto dolor vio el Señor cuando estaba aquel primer día de la semana, antes de ir a la cruz, el último domingo sería. Ve a la ciudad de Jerusalén y lloró. Oh, si supieras lo que significa este día para tu paz. Oh, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas. Y no quisiste. No quisiste. Y lloró. Eso es compasión. Esa verdadera compasión. Tengo compasión, dijo una vez a los suyos. Al ver las multitudes, los veo como ovejas sin pastor. Se conmueven sus entrañas. El amor de Dios. Solo podemos hablar y tener alguna comprensión, pero el amor de Dios. El amor de Dios trajo a Cristo a este mundo. El amor de Dios lo llevó a la cruz. Y Cristo, por amor a nosotros, extiende sus manos y es levantado entre el cielo y la tierra. Y su vida fue entregada por ti, por mí.
Pablo puede decir, y nosotros también con Pablo podemos decir lo mismo. El que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué debes hacer? Estás muerto. ¿Qué debes hacer? Nadie puede ayudarte. No hay poder humano alguno. Nada. Nada. Pero hay un Salvador. Sí, hay un Salvador. Este es el día de salvación. Ahora, dice el apóstol Pablo, ahora es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Lo que debes hacer es creer. Creer en el Señor Jesucristo, como dijo aquel hombre y preguntó allí en Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Pablo y Silas contestan, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. ¿Salvo? Sí. ¿Qué significa eso? Jamás iré al infierno eterno. Soy librado de la condenación, salvo. Al contrario, voy a la casa del Padre. El Señor está allí y espera por mí. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios bendito, te alabamos esta noche. Te alabamos por tu Hijo, el Señor. Bendito Hijo tuyo, único, pero que fue dado, entregado para morir en aquella cruz, cargando los pecados nuestros. El santo, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Oh Padre bendito, te damos gracias por su obra. Y ahora rogamos que bendigas tu palabra. Esta doble presentación del Evangelio glorioso del Señor, que tú lo bendigas en nuestros corazones. Si hay almas que aún no te conocen, si hay personas que viven lejos de ti, te suplicamos, oh Padre nuestro, que el Evangelio los atraiga hacia el Señor. Ayuda, obra en sus vidas. Gracias, Padre, te damos una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.